Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, audiencia hermosa de la 1370, de nuestra frecuencia F, la frecuencia de la fe. Un gustazo, como siempre, en una semana de celebración para nosotros. Estamos a la orden del día con la gratitud y, por supuesto, ávidas de estar con ustedes en esta mañana del día viernes para contarle un poquito más cómo está funcionando nuestra vida en la semana misionera. Hoy viernes, un viernes ya soleado, delicioso en nuestra ciudad de Cúcuta, le damos la bienvenida a todas esas personas hermosas que siguen en sintonía de la 1370 por radio, por televisión y que son tan fieles a nuestro canal. Pastora Narda, muy buenos días. ¿Cómo amanece este día viernes? Muy buenos días, pastora. Buenos días para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes. Ya me envió el mensaje Luz Ofelia diciéndome que estaba ahí lista en la radio escuchándonos. Hay muchísimas personas que son súper fieles a Mujeres en Contacto. Tenemos muchas, gracias a Dios. Y cada día, todo el equipo de lunes a viernes estamos prestas para colocar nuestro corazón a cada tema, a cada participación, para dejarle un poquito de nuestro corazón y con esto decirle, hacemos parte de una generación de mujeres que nos hemos levantado en fe, creyendo a ese amor de Dios y permitiéndole cada día, por los años que llevamos, permitiéndole a Él, a la palabra, a su presencia, que haga la labor que en nosotras sea necesario para llegar a ser mujeres que honren su nombre aquí en la tierra y que desarrollemos su propósito. Por eso estamos acá, todo el equipo de Mujeres en Contacto, somos rescatadas por el amor de Dios, Pastora Narda, somos rescatadas por toda la diligencia del cielo para con la tierra. Hemos oído el mensaje de que Dios tiene un plan perfecto para nosotras, lo escuchamos, lo recibimos, lo aceptamos y aquí estamos, haciendo radio, haciendo televisión, porque eso estaba en el sueño de Dios, se lo hemos permitido caminando en fe y queremos inspirarla a que donde usted esté, amiga querida, si usted está en la ciudad de Cúcuta y nos oye porque le gusta nuestra temática, le abrimos una ventana más para que nos dé su contacto, nos deje entrar, conocerle y de esa manera también enseñarle cómo la palabra de Dios le explica el amor de Dios y llegar un día a vivir escenarios y verdades en su casa, en su familia, que solo Dios tiene para usted y que quiere dárselos a conocer. Si usted se interesa porque le acompañemos en el desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios, ahí en pantalla usted tiene nuestra línea de la frecuencia F, donde se puede comunicar y decir que quiere contactarse con nosotras las Mujeres en Contacto y ellos a su vez le darán nuestro número personal. Bien, Pastora Narda, estamos en celebración como siempre, el pueblo de Dios y las mujeres de fe estamos siempre con nuestra agenda y toda nuestra agenda tiene que ver con el desarrollo de los planes y propósitos de Dios en la tierra, que es extender el evangelio, formar mujeres y familias que le crean a Dios, ¿verdad? Y en esta semana estamos celebrando la Semana Misionera, una plataforma o un espacio que nos permite hacer memorables, traer recordación y hacer muy significativo cada una de las experiencias de nuestros amados pastores, el pastor José Satirio y nuestra pastora Nair, de quienes este programa y este espacio, con ella venimos trabajando, y mirar cómo por 45 años en la ciudad de Cúcuta, ellos son un referente de repercusión mundial, de que cuando se escucha la voz de Dios y se le cree, podemos ver cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, en esa celebración, anoche tuvimos el culto misionero y nosotras como Departamento de Mujeres representamos 3 países. Usted y yo, en la red que trabajamos, representamos a Senegal. Y fue muy bonita la experiencia, Pastora Narda, ser parte de todo este movimiento misionero. Claro que sí, pastora. Esta es una semana donde nos arde el corazón, donde tenemos un calorcito ahí, porque definitivamente somos una iglesia misionera, tenemos un pastor misionero, por lo tanto las ovejitas son misioneras y es algo que, o sea, que es parte de nuestro ADN, exactamente. Total. Eso, amamos
las misiones. A nosotros nos correspondió en nuestra red a Senegal y nosotros, porque ya no puedo decir nosotras, en el departamento de mujeres también hay hombres, nosotros todos juiciosos con nuestra bandera de Senegal, felices porque sabemos que ya hay países que han sido alcanzados por el Centro Cristiano y hay otros que por fe sabemos que muy pronto van a ser alcanzados, pero sobre todo por la palabra de Dios. Así es, Pastora Narda, nuestra casa es una casa misionera, somos hijos de misioneros, somos el resultado de una pareja y una familia que le creyó a Dios, una familia misionera, y por supuesto lo que usted dice, no es que en esta semana nos conectamos con las misiones, sino en la semana donde nosotros hacemos visible lo que significa para nosotros las misiones, la familia misionera y por supuesto los resultados a lo largo y ancho de estos 45 años en nuestra ciudad de Cúcuta, de nuestros pastores. Así que nuestra misión o las misiones se pueden hacer con 3 pilares, Pastora Narda. Yendo tenemos cientos de misioneros que han nacido de los lomos de nuestros pastores, ¿verdad? Por todo lugar de la tierra, por todo lugar hay un centro cristiano, hay un semillero de centro cristiano y tenemos que hoy hacer recordación de esas misioneras, por supuesto a la cabeza nuestra amada pastora. El día de ayer estuvo en un programa extraordinario que usted hace bien en buscarlo y deleitarse con él, un programa hermoso que se llamó La Mujer y la Misión con nuestra amada pastora. Enseguida debemos hablar de tantas mujeres con un llamado específico, ¿verdad? De nuestra casa, como la pastora Patricia Boorques, la pastora Rocío Palma, la pastora Leida Sánchez, y en casa tenemos la pastora Neliete Viegas, que Dios la trae desde el Brasil desde muy jovencita, y también tenemos a Brillita, nuestra amada misionera, nuestra compañera, maestra del seminario bíblico, y así a lo largo del país tenemos mujeres que le han creído a la voz, han sido llamados directos, pero también llamados que le han hecho el Señor a su esposo, y ellas, como nuestra pastora, también han tenido esa experiencia y han caminado. Así que hay gente que está yendo a lo que son unas misiones a nivel del mundo, ¿verdad? Y nosotros aquí en casa hacemos las misiones urbanas, alcanzamos a través de los grupos bíblicos todo hombre y mujer que no conoce al Señor Jesucristo y le enseñamos las verdades del reino. Entonces todos estamos yendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros cubrimos las urbanas y hay llamados específicos para cubrir el resto de la tierra, ¿verdad? También dando, entonces ahí viene la demostración del amor en la generosidad y compromiso financiero. El dando tiene que ver con lo que usted decía, cuando arde el corazón y nos hacemos parte entendiendo que hay unas demandas que la misión se sostiene financieramente, Pastora Narda. Sí, pastora, como usted decía, no es solamente por esta semana, sino es todo el año que nosotros tenemos que dentro de nuestro corazón el amor a dar a las misiones, ofrendar a las misiones, y eso es algo bellísimo. Yo le doy gracias al Señor por la pastora o por la misionera Brillita, que ha sido, bueno, la que más nos ha inyectado ese amor por las misiones, que siempre ha estado ahí recordándonos, y ella ha sido la que más nos ha colocado ese anhelo en el corazón de, ya que no podemos ir físicamente, podamos ofrendar económicamente y obviamente podamos orar también por las misiones. Ese es el tercer pilar. Entonces está el dando, y en ese dando, que es el segundo pilar, queremos decirle que usted tiene la oportunidad de conectarse con la plataforma, con la aplicación del Centro Cristiano, y allí poder decir, yo también quiero hacer parte de las mujeres
que no pueden ir, pero pueden aportar. Las misiones necesitan de nuestra generosidad. Obviamente, ningún proyecto se puede llevar a cabo si no es con un respaldo y una plataforma financiera, donde vemos a Dios que quienes hemos aportado y quienes nos hemos comprometido, por supuesto Dios, que es el que ve aquí en la tierra en qué se involucran los recursos y las riquezas que se generan, Él es el que responde por el más financiero. Y el tercer pilar es el que usted habla, que realmente es el primero, es el segundo y es el tercero, porque es el pilar que sostiene desde el llamado hasta la sostenibilidad en todos los campos, que es orando. Y hoy ese es el tema de nosotros, orando en la misión, orando para seguir llevando el mensaje, orando para conocer lo que Dios quiere que hagamos. Hoy vamos a hablar de toda esta dinámica de la oración con su repercusión, cómo tiene peso, cómo tiene profundidad. Orando en la misión en Mujeres en Contacto, nosotras ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto, hoy con el encuadre de la Semana Misionera, nosotros estamos hablando de uno de los tres pilares que sostiene una misión. En este caso, una misión dada por Dios a nuestro pastor y a todos los hombres y mujeres llamados para ir a predicar el Evangelio, que estamos haciendo la tarea a nivel urbano y a nivel del mundo. Estamos llevando el Evangelio, sosteniendo la palabra del Señor, y estamos hablando de la importancia de la oración como la base para sostenimiento de todo lo que es esta demanda y esta realidad, porque Pastora Narda y televidentes y oyentes, es sostener lo eterno en la tierra, es tener la sostenibilidad de lo divino en la tierra. Por lo tanto, son dos reinos, son dos plataformas, y sí que sí se necesita el tema de orar. Nosotros queremos invitarle a Hebreos capítulo 13, versículo 7, y hay un consejo apostólico, hay un consejo escritural. Todo el capítulo 13 viene hablando de deberes cristianos, y en esos deberes cristianos el escritor sagrado enmarca un consejo o un direccionamiento como un deber, como una prerrogativa para hacerlo. Dice versículo 7, acuérdense de sus pastores, los que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Es extraordinario este versículo, este consejo apostólico, porque nada está en la Escritura, Pastora Narda, por casualidad. Y ese acuérdense quiere decir que nosotros los seres humanos podemos correr el riesgo de olvidarnos precisamente de esas personas que nos han sido adjudicadas por el cielo para que nos alcancen, nos pastoreen, nos cuiden y sean esas cabezas de las cuales Dios siempre va a estar dando direccionamientos y tomando cuenta de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el consejo escritural es acuérdense de sus pastores. Entonces, orar para sostener a nuestros pastores. Hoy queremos bendecir la vida de todas las familias misioneras, de todos los pastores que están a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestra nación y por fuera en otros países. Por ejemplo, Pastora Narda, Ecuador. Así es, pastora, así es. Tenemos en Ecuador, tenemos en Perú, hay en Argentina. Estamos hablando tan solo de Sudamérica, hay en Venezuela, en todo Colombia hay. En Brasil hay, obvio, y de ahí se desprende a muchos continentes y muchos países más. Estamos en Asia ya, pastora, ¿no? En Asia, sí, en Bután, en el Himalaya. Nuestro pastor ha alcanzado lo que Dios le ha entregado como comisión. Entonces vamos a hablar de la importancia de la oración, el peso de la oración. Ayer platicaba este tema de manera interna con la pastora Nair, y ella me decía, se visitan espacios, se visitan lugares donde el peso de las potestades, el peso espiritual
Si no hay una plataforma de oración, si no hay un respaldo en oración, definitivamente las fuerzas espirituales contrarias a lo de Dios no podrían dejar plantar una misión, llegar y establecer un trabajo como es la predicación de la palabra de Dios. Me decía ella también, uno siente cuando hay una iglesia que lo está respaldando en oración, se siente una fuerza y se pueden ganar las batallas porque haya una congregación, porque haya un pueblo que está cimentándonos y que está respaldándonos en oración. Por lo tanto, gracias a Dios por los intercesores, por los que claman, por los que estamos de rodillas, por los que estamos cada día respaldando la obra del Señor. Y referente, pastora Narda, de oración son nuestros pastores. Mire que cuando uno escucha la historia pastoral, cuando uno escucha todas esas líneas que él nos cuenta, que ellos nos cuentan respecto a todo lo que ha venido sucediendo en sus vidas para la obra. Usted recordará un dato que nos da el pastor, y es que en el año 72, él se inquieta y le envía la carta al rey en Bután. Él le envía la carta al rey en Bután que está interesado. En el año 72, ¿cierto? Pero es hasta el año 96 que hay una aperturación. Estamos hablando de unos 20 años de nuestro pastor orando por una causa, orando porque se diera un resultado, ¿verdad? Ahí, orando porque esa misión se aperturara, porque se diera. Y uno dice, Dios santo, tiene que haber la convicción de la importancia del encargo y de la tarea y la profundidad de hacia dónde se va, para poder decir, planté un día mi corazón para orar por una tierra y llevo 15, 18 y 20 años esperando una respuesta. Eso es sostener una tarea en oración, pastora Narda. Claro, la oración también implica la perseverancia, o sea, no me importa si llevo años orando por lo mismo, seguiré haciéndolo, ¿no? Y cuando el miércoles que estuvimos en la masterclass misionera, el pastor Satirio decía que una vez que la persona recibe un llamado misionero, la persona debe estudiar, investigar acerca de la cultura, pero sobre todo debe cimentarse aún más en la oración, porque es solo a través de la oración donde el Señor da la dirección, donde el Señor completa la orientación, la hace mucho más específica, y así el misionero puede saber exactamente dónde debe colocar el siguiente paso. Claro, él habla de oraciones inteligentes, ¿no? De oraciones con conocimiento, de oraciones con sentido, y la única manera entonces es, para tener conocimiento hay que buscar información. Entonces, como nunca antes, hoy tenemos todo tipo de ventanas para enterarnos de cuáles son esas variantes por las que hay que orar en una tierra. Entonces, yo meditaba en esto y bueno, nosotros levantamos la bandera de un país en una noche de celebración. Perfecto, está muy bonito, perdóneme para la foto, está muy bonito para decir ahí estamos, pero ¿qué sabemos, por ejemplo, nosotras de Senegal? ¿Qué sabemos de la cultura, de cuáles dioses adoran, de cuál es en este caso con nosotros lo que corresponde, cuál es la vida de la mujer en Senegal, ¿verdad? El evangelio que tanto está cimentado. Entonces, a eso es que se refiere el consejo pastoral y misional, y es que conozcamos la cultura del país, en este caso, todos esos lugares donde están nuestros pastores misioneros y donde nuestro pastor está haciendo la obra, para poder tener ese tipo de oración que puede realmente hacer una repercusión para cambios. Si nosotros seguimos viendo el modelo del pastor orando por Bután, y ya lo que es llegar al año 2020, estamos hablando que el pastor lleva 50 años orando por Bután, ¿cierto? Y conversaba un poco al respecto con Brigitta. Ella lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, pero ella me decía algo como, han pasado
por causa de la oración, decía Brillita, y me permitió que la información yo la transmitiera. Dice, han pasado por cuenta de la oración situaciones en Bután que si hace 10 años a nosotros nos hubiesen dicho que iban a pasar, yo sería, dice ella, Brillita, yo sería de las que hubiera dicho, eso es imposible. Pero cuando hay oración, cuando se está entrando, como decimos, hay los que van con los pies y los que sostenemos con las rodillas, pasan cosas extraordinarias. Entonces ella me decía, se han abierto puertas y han habido cambios de índole imposibles hasta hace 10 años que lo hubiéramos dicho. Y yo le preguntaba cuáles son esos cambios que se han dado. Ella dice, por ejemplo, antes era legalmente imposibilitado predicar el evangelio, no había aperturación para predicar el evangelio, solo existía el budismo y el hinduismo, pero ahora, después de los años, nacen otras comunidades que obviamente hay ciertas restricciones, no ponen letreros, no pueden alzar un megáfono, no puede ser con mucha libertad, pero ya hay aperturación a otras comunidades y por ejemplo el Centro Cristiano ya hoy puede hablar de la constitución o la institución de 60 congregaciones en el Asia. Entonces, ahí vemos la repercusión, ahí vemos la perseverancia, ahí tenemos una pequeña referencia de cuán importante y profunda es la labor de un misionero, cada uno donde está. Así puede hablar el pastor, los pastores que están en Ecuador, lo profundo que es llegar a una tierra y enfrentarse a las realidades. Por esos pastores es que hay que orar, conociendo la tierra, conociendo a qué se enfrentan, conociendo las verdades en que se mueven. Entonces ahí es cuando vemos mucho más relevante que nuestra oración tenga inteligencia espiritual, Pastora Narda. Claro que sí, pastora. Yo recuerdo lo que decía también el pastor Satirio en su masterclass, decía que él, antes de venirse para Colombia, él estudió la cultura de Colombia, la geografía, todo lo que pudo, incluso la parte política de Colombia, pero cuando llegó aquí a Cúcuta se dio cuenta que no era nada de lo que él había investigado, ¿no? Y el Señor, el Espíritu Santo, se requiere todo el tiempo, ¿no? Para que esté ahí acompañando a esos misioneros, los esté orientando, les esté dando ese discernimiento que ellos tanto necesitan. A veces toca también con el idioma, porque se llega a países con otros idiomas y de pronto la persona puede llegar hablando el idioma, el inglés, pero resulta que ahí en esos países se habla un inglés diferente, etcétera. Claro, sí, señora. Entonces, el consejo pastoral escritural es: acuérdense de sus pastores. Hoy queremos, en lo que resta de nuestro programa, que usted que está comentando haga memoria de su pastor. Por favor, envíenos su mensaje recordando a su pastor y orando por él. Hagamos ese reto de orar con inteligencia, conociendo que es muy profundo, que no es solamente la realización de un culto de media hora, sino es toda una labor que emerge en el mundo espiritual donde ellos necesitan sostenimiento. Nuestra casa es una casa de oración. Nuestra casa tiene oración desde las 5 de la mañana con una plataforma direccionada por el pastor Pedro extraordinaria que sin lugar a dudas ha hecho repercusión en todo este tema de sostenimiento a las misiones. La oración en las misiones, ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto, orando en las misiones, la importancia, y qué bonito nosotras las mujeres seguir siendo de este tipo de mujeres que tienen como característica que estamos orando. Pero el llamado es a orar con entendimiento, a orar con conocimiento, a orar oraciones inteligentes. Ayer escuchaba a un conferencista, a un predicador, y él decía respecto a la oración:
Si su oración sigue siendo la misma de hace 10 años, por favor revisémonos porque algo está pasando. Entonces, qué bonito porque esto encaja mucho con la orientación pastoral, que nuestras oraciones nosotras percibamos que van teniendo cambios, que van teniendo más profundidad, que van estando más acorde con la palabra. Uno de los consejos es que nosotros veamos las oraciones hechas por los hombres y mujeres de la Biblia, de la Escritura, para ver cómo ellos orientaban su manera de hablar. Uno recordará, por ejemplo, la oración de Josafat, cómo él por 6 capítulos, por 6 versículos, hace una oración extraordinaria resaltando quién es Dios y sus poderosos hechos. Entonces, ahí él nos da un ABC de cómo orar. El pastor siempre nos hace también la referencia de varias oraciones en la palabra, que son oraciones inteligentes. Y esta vez, oraciones inteligentes a favor de nuestros pastores. Yo bendigo cada día en mi oración a mi pastora Nair y agradezco mucho que sea un referente de una mujer que no me habla de oración, sino que ella es oración, que no me hace un bosquejo de oración, sino nosotros sabemos que ella es esa oración inmediata que ha venido acompañando por 50 años al pastor José Satirio, a su vida personal, y cómo una mujer logra ser tantísimo sin ser pública, sin ser alguien que esté buscando siempre estar en los medios, ¿no? Pero entendemos y sabemos que es una mujer que está ahí siempre, permanentemente sosteniéndonos a todas nosotras en oración. La dinámica de la pastora es 4 de la mañana, ella está de rodillas y nos contó en alguna ocasión el pastor Satirio que él escucha cómo ella va nombrando persona por persona en su oración. Entonces, ella evidentemente conoce la persona, sabe de la persona, conoce su historia, algunas de sus cosas, y está haciendo ese tipo de oraciones de tal manera que nosotras las mujeres somos sostenidas por una mujer de oración. Por eso viene nuestra fuerza también para cada día aportar ese poquito de arena, ese granito de arena que nosotros aportamos para sostenernos en esto. ¿Quiere su pastor? Ore por su pastor. Cubre en oración a su pastor. Salude a su pastor. Esos que le enseñaron la palabra de Dios, porque sabe, ellos antes de irnos a predicar oraron. Antes de irnos a predicar intercedieron. Antes de nosotros decirle sí, seguramente muchas veces le dijimos no. Seguramente fuimos diplomáticos pero antipáticos. Seguramente rehusamos la palabra. No sé cuál haya sido la historia con su pastor. Tal vez ha tenido en su proceso de crecimiento 2 o 3 pastores que han marcado su vida. Yo tengo que hacer referencia al pastor Arturo, que fue la persona que me alcanzó, del pastor Eliad, que fue quien predicó esa noche para que yo recibiera la palabra en el año 97. Tengo que orar, tengo que recordar a la pastora Leida Sánchez, que fue quien me formé por unos meses en el Centro Cristiano en Evangelismo, y ahí hoy día estar con la pastora Nair como mi pastora. Pastora Narda, orar por sus pastores con entendimiento. Pastora, se llena uno de nostalgia, uno pensando en aquellas personas, pastores y líderes que han dado una fuerte influencia en la vida espiritual de uno. Primero recuerdo a mi amada Yasmín, que es mi madre espiritual, y yo siempre cuento, yo tengo 26 años voy a cumplir en el Evangelio, y 26 años que ella lleva pastoreándome. Ella todavía me pastorea, Yasmín García. El pastor Hernando Díaz, que durante mucho tiempo fue mi pastor. El pastor Julián García, por favor, que más que ser mi pastor era también mi amigo, era mi amigo. El pastor, la persona que cuando yo me convertí al Evangelio, el que predicó fue el pastor Williams Otálvaro. Yo no sé si usted lo conoció. Sí. Y recuerdo incluso la prédica de él, que fue, habló acerca del papá y la relación incluso que él tuvo con su propio padre,
y cómo lo relacionó con la relación con el Padre Celestial, y ese día no pude más, o sea, el corazón se me volvió chiquititico. ¿Por qué? Porque yo, ustedes saben que a mí no me crió mi mamá, me crió fue mi papá. Entonces ya no pude, no aguanté más y fui la primera en salir a recibir a Cristo en mi corazón. Muchas personas que han influido en nuestra vida espiritual. Para mí, pastora, no puedo dejar de nombrarla a usted como parte muy importante en mi crecimiento espiritual, una persona a la que yo admiro y que, o sea, siempre me deja con la boca abierta. ¿Por qué? Porque aprendo muchas cosas y yo a usted se lo he dicho, ¿no? Frases que usted saca, que acuña, que yo digo, ay Dios, ¿de dónde sacó? Por la creatividad, y esa creatividad que solo da la plena oración y la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando usted nombra cosas que uno se queda como, Dios mío, esto solamente lo inspira el Espíritu Santo. Gracias, pastora Narda, por la parte mía. Ore mucho por mi vida. Qué bonito que hoy usted haga recordación de sus pastores. Dios en cada etapa nos permite una persona o una familia pastoral que viene para marcar una etapa, para enseñarnos en una etapa, y son pertinentes y deben ser bien recibidos. También debo recordar a Yemín García, fue mi líder, y cuando el pastor Arturo Quintana me dijo que me correspondía por estructura Villa del Rosario, yo consulté con ella y ella me dijo, ora al Espíritu Santo, y si Él te da la libertad, esa es la estructura y ese es el orden. Y valoramos mucho cada píldora, que nos ha dejado cada pastor, cada mentor. Acuérdese hoy de sus pastores, y yo le reto para que no solo se acuerde y ore por ellos, llámelo, escríbale, envíele una nota de recordación, de gratitud, porque ellos han sembrado palabra de Dios, porque son dignos de honra, porque son dignos de reconocimiento, porque a veces tenemos las cosas y las personas y creemos que es el deber ser, y evidentemente tenemos un llamado para servir, y es un honor y un privilegio que Dios nos conceda atender una vida. Pero escúcheme, es un aliciente tan grande que de repente alguien diga, gracias porque usted ha aportado, o qué bueno que usted ha estado. No es que si no lo tengamos se nos parta un hueso, pero sí que si lo tenemos vamos a tener un aliento emocional. Así que bendiga a sus pastores en esta mañana. Bendecimos a todos los pastores del Centro Cristiano, el pastor Pedro, que cada vez que habla nos bendice, nos enseña, nos direcciona, tiene una forma muy práctica y muy risueña de hacernos entender las verdades. Bendecir a todas esas personas que han sido muy especiales, y pedir también disculpas cuando esas personas que son puestas por Dios, porque ninguna autoridad es puesta en la misión del reino por capricho, sino tenemos una autoridad que hace parte de nuestra historia, y a veces somos muy prácticos para desconocerla, o muy prácticos para sencillamente obviarla. Esas cositas es bueno que nosotros las revisemos y a la luz de la palabra podamos decir, este hombre, esta mujer, esta pareja pastoral precisa que yo le exprese lo que han sido y lo que han significado para mí. No es por casualidad que esté ahí. Acuérdense de sus pastores. Y algo que tengo que ver en esta carta y quiero compartirlo con ustedes es que en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 es el capítulo de la fe. El capítulo 12 es el capítulo de propósitos. Y el capítulo 13 es el capítulo del amor, porque solo el que tiene amor puede tener unos deberes cristianos hacia los demás, en beneficio de los demás. Y en ese amor es cuando dice el apóstol, acuérdense de sus pastores. Usted me acaba de demostrar el amor una vez más y en público. Yo creo que cada vez que recuerdo a mis pastores y les digo gracias y les digo, la admiro, pastora, gracias por lo que ha hecho, por sembrar su vida, por tanto amor con el que nos cuida, eso es demostrarle nuestro amor. Entonces, el reto es, hable con su pastor, escríbale una nota, hágale saber,
porque ellos le han hablado la palabra de Dios. Y una persona que le hable la palabra de Dios le está abriendo la aperturación a lo eterno, le está dando la única puerta necesaria para que usted sea un hombre, una mujer, una familia que realmente tenga importancia y propósito en la tierra. Así que hoy le animo, les animamos para que esos pastores que han sido el sostén suyo, como nuestro pastor Satirio, alrededor de él hay cientos de hombres y mujeres y familias pastorales, que el consejo es: acuérdense. Si están en el olvido, hoy acuérdese. Si usted se acuerda todos los días, qué bueno, refuércelo hoy con una palabra. Si puede hacerle llegar un detalle, excelente. Acuérdese de sus pastores. Acuérdese que ellos también lloran, ellos también sufren. Acuérdese de sus pastores, que ellos también se enferman. Acuérdese de sus pastores que también tienen hijos. Acuérdese de sus pastores que son humanos. Acuérdese de sus pastores porque usted los ama. Mujeres en Contacto ya vuelve con ustedes. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien en Mujeres en Contacto, aquí activando el reto número 6 en nuestra semana misionera, haciendo misiones ayer, hoy y siempre hasta que Cristo venga, enviados hasta lo último de la tierra, predicando y enseñando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro amado Redentor del Señor Jesucristo. Hoy haciendo recordación, esas historias memorables de hombres y mujeres que le han creído al Señor y que nos han instruido y enseñado a lo largo de nuestra historia. Acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra del Señor. Miren su conducta y lleguen a imitar su fe. ¡Qué extraordinario! Nosotros tenemos referentes extraordinarios. Todo el hombre y mujer que ha salido de los lomos del pastor y la pastora y hemos puesto en práctica su modelación, somos un referente para que puedan decir: yo quiero ser igual. Qué bonito que podamos ser hombres y mujeres que nos inspiramos en nuestros pastores, en su conducta, su postura, su prudencia, su amor, su intercesión, su clamor, su entrega, su dedicación, esa pasión incansable y esa misericordia, inclusive para corregirnos cuando fallamos, para corregirnos cuando no estamos bien, y ese amor incansable para levantarnos cuando caemos. Eso es considerar la conducta. ¿Cuáles son esos comportamientos, esas acciones, esas reacciones? Nuestros pastores siempre tienen reacciones espirituales porque ellos viven una vida espiritual. Así que considerando esto, por supuesto que tenemos que decir: tenemos un hombre y una mujer que, sin ser perfectos, se han negado a sí mismos para entregar lo mejor a nosotros. Y Nardita, perdóneme que le diga Nardita, pero hoy ando con mi corazón todo consentido. Tenemos por el Facebook a Claudia Patricia Rico y Alejandra Osorio sintonizándonos. Claudia Patricia desde Bogotá y Alejita desde Estados Unidos. Y ella aporta diciendo: misiones se hace con los pies de los que van, de las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. Así es. Cari Celis también está ahí saludándonos. Gloria Quintero, le saludamos. Edna Nubis, que es nuestra compañera, también está ahí. Desde Brasil también tenemos conexión y está diciendo el hermano: nosotros hacemos parte de este proyecto. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer parte de esta realidad. Oraciones inteligentes, oraciones con conocimiento, oraciones conociendo la historia, conociendo el trasfondo, conociendo el marco, conociendo la realidad de una familia misionera pastoral. Recuerde hoy que el reto número 6 de nuestra semana misionera es: acuérdense de sus pastores, los que le enseñaron la palabra de Dios. Analicen su conducta y su fe y sean imitadores de ellos. Pastora Narda. Imagínense, usted habla de eso de ser imitadores y recuerdo tantas cosas. Yo recuerdo que el pastor Hernando Díaz me dio una de las lecciones más grandes que he tenido yo en mi vida en el Evangelio, y era los martes teníamos clase con él. Él nos enseñaba acerca de la palabra. Uno siempre está estudiando, ¿no?, en el Evangelio, ¿no? Sí. Y recuerdo que los martes, cuando nosotros llegábamos y nos sentábamos para recibir la clase, la pregunta que él hacía es: ¿a cuántas personas se le predicó usted hoy? Y yo me quedé al principio, yo decía:
¿cómo? Estaba muy pequeña en el evangelio. O sea, ¿cómo así? Uno tiene que predicar el evangelio. ¿No son ustedes los pastores los únicos encargados de hacerlo? Entonces él decía, no. ¿A cuántas personas? Entonces el reto era el próximo martes, cuando el pastor me pregunte a cuánto le he predicado, yo tengo que por lo menos decir que uno, al menos uno. Entonces notábamos con mucha alegría que al principio todo el mundo callado, ¿no? Y ya después, no, bueno, le prediqué a uno, le prediqué a dos, le prediqué a tres. Yo en esa época trabajaba en la Universidad Francisco de Paula Santander y a mí me daba muchísima alegría porque yo decía, yo le prediqué a 30, le prediqué a 60, porque en mis clases algunas claves les daba yo a mis estudiantes. Y muchas cosas hermosas de lo que uno aprende de los pastores. Y usted habla perfecto de el aprendizaje es a nivel espiritual. De pronto a veces uno ve que los pastores se equivocan, hacen cosas que a uno de pronto no le parecen que están bien. Obviamente nada grave, obviamente. Pero esas cosas uno, el amor de Dios y la misericordia, uno ve que los pastores de uno son humanos, por supuesto. Claro que sí. Orando, acuérdense de sus pastores, orando. La oración es la plataforma de absolutamente todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra para extender las verdades del cielo. La oración es la plataforma, la oración es la que abre caminos, la oración es la que hace que los milagros se cristalicen, la oración abre puertas inimaginables, la oración trae repercusión en la tierra, la oración hará que su pastor tenga vigor, la oración hará que la familia pastoral se pueda inspirar cada día para seguir trabajando con sus hijos, con su casa. Sea agradecido, sea espléndido, ore por sus pastores, revise su conducta, la suya, no la de sus pastores, porque cuando juzgamos no es la conducta del pastor la que está mal, es nuestra conducta. Exacto. Cuando criticamos no es el pastor el que está mal, soy yo la que estoy mal por criticar. Exacto. Porque a nosotros Dios no nos ha llamado para ser jueces. Orar nos da a nosotros también el conocimiento de cómo quiere Dios que nos comportemos. Así que, cerrando este programa, solo podemos decirle gracias, pastores, gracias por toda su labor. Gracias por poner la mano en el arado y no retroceder. Gracias por amarnos a pesar de nuestras irregularidades. Gracias, pastor, por cada día servirle al Señor y apacentar la grey. Mujeres en Contacto, una generación de mujeres que sigue orando, que sigue dando para apoyar a los que están llenos. Estamos, pastora Narda, sencillamente agradecidos por esta oportunidad hermosa. ¿Y qué le podemos decir? Que las misiones fueron ayer, que son hoy, y que después de esta semana, aunque no vaya a ser la temática central, seguimos haciendo misiones. Mujeres en Contacto, una generación comprometida con las misiones. Dios les bendiga.